Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con los alumnos de audiovisual y multimedia de nuestra universidad, el Arzobispado, el Canal 9 Bio Bio Regional, para conversar temas que a usted le importan. Y hoy día lo primero que les recomiendo es que tomen un papel y un lápiz, porque vamos a hablar de arte, de literatura, de teatro, y quienes nos invitan nos van a dar muy buenos consejos para ver teatro, leer, y gracias a los medios de comunicación social tenemos mucho más acceso hoy día a la literatura, al teatro, que hace 10, 15, 20 años atrás, y se nos presenta una oportunidad, y por eso que hemos invitado a la profesora Ana María Gutiérrez. Ella es licenciada en Letras y Literatura, tiene un magíster en Humanidades con mención Filosofía, hace clases de literatura, y también a don Julio Muñoz, que es el director de teatro de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Entonces, lo primero que quisiera preguntarles, ¿cómo llegó usted a la literatura? ¿Cómo llegó usted al teatro? Y si volverían a hacer lo mismo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Y bueno, en relación a su pregunta, a ver, yo creo que yo llegué desde muy niña, yo creo que estuve desde siempre. Yo tuve la suerte de nacer en una familia, muy lectora, rodeada de libros. Entonces, mis referentes siempre fueron mis padres, mis abuelos, mis tíos, y con los que yo podía discutir mucho de literatura, que me recomendaban siempre libros. ¿Cuál fue el libro que más la cautivó cuando era niña, joven? Bueno, es una pregunta complicada porque fueron muchos. Yo era una lectora ávida, leía todo lo que estuviera en mis manos, y además me estimulaba mucho la lectura. Yeah. Entonces cada uno, porque me iban conociendo, me regalaban distintos libros. Me decían, oye, Anita, creo que te puede gustar este otro. Una tía mía fue clave, mis abuelas. Entonces la verdad es que a mí me cautivaba todo, y lo que no me interesaba lo iba dejando de lado, lo retomaba después. Porque hay, edades en las que uno puede entender más ciertas cosas. Me gustaba mucho la Pearl Buck, por ejemplo, Oscar Wilde. Lo fui leyendo muy niña también. Entonces, la verdad es que era una curiosidad. ¿Autores chilenos? Autores chilenos, bueno, la Gabriela Mistral, mucho. Sí. Mi mamá me leía Las Rondas cuando era muy niña. Después fui metiéndome más en su poesía, después la prosa también. Entonces, la María Luisa Bombal. Bueno, Neruda llega un poco mayor, ¿no? Nicanor Parra. Entonces, todo esto es lecturas también de mi infancia y adolescencia. Yeah. Y después ya en el colegio tuve una muy buena profesora de literatura, y fue ella. Yo, si bien siempre leía, formaba parte de mi mundo constante, pero nunca me lo había cuestionado como carrera. Entonces, yo recuerdo que en segundo medio, en un minuto, esta profesora, después yo de analizar un poema, nunca voy a olvidar, era de la Alfonsina Storni, me llama aparte y me dice, oye, ¿has pensado en estudiar literatura? Yo pensaba que mi camino iba por otra parte, ¿no? Claro. La literatura formaba parte de mi vida, no era algo que yo lo pensara profesionalmente. Yeah. Y ahí me lo planteé por primera vez. Así es que he tenido como dos acercamientos a la literatura. Si un joven de 17 años en este minuto, una joven la está mirando, ¿qué libro le recomendaría así para que lo lea ya? Que le puede cambiar su vida, por así decirlo. Bueno, yo recomendaría a los rusos, a los clásicos rusos, a Tolstoy, a Dostoyevsky, que, de repente se puede tener una visión un poco, un poco lejana, ¿no? Se puede ver que son como autores pero son realistas ellos. Pero lo que pasa, en esta edad uno se hace las grandes preguntas del ser humano, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el sentido del dolor? Porque ese minuto ya uno, por cosas grandes o pequeñas, ya ha sufrido, ¿no? Sí. Entonces, Dostoyevsky, Tolstoy. O sea, yo creo que ahí yo lo recomendaría vivamente. Resurrección, Resurrección, un gran libro también. ¿Y usted, profesor, cómo llegó al teatro?
¿En qué ha andado? ¿Qué hay que ir a ver? Yo creo que el teatro me eligió a mí. Estaba estudiando en la enseñanza secundaria. Yo soy de la primaria y de la secundaria. Ah, ya. ¿Cierto? Ya. Igual que yo nomás. Claro. Y había actos todos los lunes para iniciar las actividades, actos culturales. Antes de entrar a clase se reunía en un escenario y claro, siempre había alguien que cantaba, que recitaba, que decía texto y a mí me gustaba mucho la literatura también, la poesía. Y después llegué a la universidad a estudiar ingeniería y estudié ingeniería 3 años. Entonces dividía mi tiempo en 3 tercios. Uno para la política, porque yo entré a estudiar en los años 70, y un tercio para el teatro, que me gustaba mucho, y un tercio para los estudios. ¿Y quién ganó? No me iba muy bien, no me iba muy bien. Trataba de equilibrar. Ya. Trataba de equilibrar y creo que el teatro fue ganando espacio, hubo un momento en que se perdía por las razones obvias de la época, en que había que estudiar harto, había que hacer política también, y claro, el teatro tiene un llamado ancestral, que viene desde el hombre frente a la fogata, que se pone la piel de los animales y danza, y eso es mágico y es religioso. ¿Usted qué siente cuando se junta por primera vez con quienes va a hacer la obra que usted va a dirigir y después de todo un trabajo que yo sé que es muy arduo, usted ve la escena? ¿Qué experiencia humana siente ahí? Siempre una escena es un acto de provocación. Claro, porque tiene una multiplicidad de lecturas, aunque sea por primera vez que se lee, porque hay un autor detrás. Una simple lectura, una lectura es una interpretación. Sí, claro. Entonces, del modo donde pones los acentos en la frase, ya tú descubres una intencionalidad. Y eso es un mundo mágico, porque te lleva a una experiencia de contacto humano muy profundo. ¿Y usted queda 100% contento con la obra? Porque lo que me pasa a mí, al menos, que en toda la experiencia artística, en el nivel que uno lo haga, uno nunca queda contento. Bueno, yo creo que es de dulce y agraz. Ya. Uno, porque uno queda conforme con el resultado artístico en la medida que el público le gusta, que lo disfruta, que la gente viene a reconocer con el aplauso, con el comentario, que disfrutó, que le pasó algo en su corazón, que se va en un estado distinto del que entró. Entró de una manera y sale de otra. Reflexionó, le pasaron muchas cosas en su corazón. Entonces sale agradecida, sale conmovida, entonces, y te agradecen el haber sido parte de una experiencia. Entonces uno queda satisfecho, pero cuando tú analizas con los actores después los resultados, siempre el teatro tiene esa cosa que no es como el pintor o la literatura. Editas el libro, sale, lo lee, se revisa para la segunda edición, si es exitoso, y se corrige no muy poco. Claro, pero son pequeñeces, sí. No hay un cambio de estructura, no hay un cambio de nada, ni siquiera... el pintor entrega su pintura, se cuelga en la pared, en el museo o en la casa del quien lo compró y está terminal. El teatro nunca termina. Una función es distinta de otra, pasan cosas diferentes, hay un público distinto. Entonces la experiencia, y siempre hay algo que arreglar, algo que revisar. Hay escenas que cambian o se eliminan, en fin, no es un trabajo terminal, entonces uno nunca queda como enteramente conforme. Dígame una cosa, profesora, también usted, profesor, en este minuto en Concepción, ¿quién está impartiendo literatura? ¿Quién está impartiendo teatro? ¿Dónde se están gestando los futuros escritores?
A ver, no sé si en cuanto a la difusión de la literatura, bueno, la Universidad de Concepción hace bastantes charlas, ¿no? Sobre todo en la escuela de verano. Bueno, también de repente hay algunos grupos, ¿no? Agrupaciones que se juntan, son pequeños talleres, ¿no? Bueno, la Universidad del Desarrollo también tiene un taller de literatura. Aquí también en la Universidad Católica también se invitan a distintos exponentes de la literatura. Pero claro, pero son cosas, salvo las institucionales, son cosas más bien privadas, son iniciativas más bien privadas. Hay algunos escritores, algunos poetas que se agrupan, hay distintas agrupaciones de poetas, ¿no? Pero son iniciativas que son más bien privadas. Usted tiene un taller de literatura, Así contaba. es. Y cuenta una cosa, esto ya es pura curiosidad. ¿Quiénes llegan al taller de literatura? Porque como no hay requisito de PSU, sino que es una experiencia más bien personal, ¿quiénes llegan y qué buscan? ¿O qué, cuando alguien llega, quiere ser actor? Yo sé que aquí, por ejemplo, hay talleres para principiantes, sí. ¿Qué buscan al final? Buscan el goce estético, finalmente, que es yo creo que lo que busca todo ser humano. Lo que pasa es que esa capacidad de repente se ha ido perdiendo un poco. Pero en mi experiencia personal, tengo un grupo muy heterogéneo en cuanto a las edades, en cuanto a las profesiones. Hay personas que son grandes lectores, que han leído siempre, toda la vida, personas que entraron porque, bueno, de hecho hay una, por ejemplo, que entró porque su hija era una gran lectora. Entonces dijo, pucha, yo quiero entender más el mundo de mi hija. Entonces, por eso vengo para acá. Lo encuentro bellísimo, una estupenda razón. Entonces, la verdad... O sea, lo encuentro mucho más hermoso y atractivo que los que entran a internet para poder comunicarse con sus hijos, al menos. Claro. Hermoso, bueno, sí. es la comunicación a través de la belleza, ¿no? Mira. Entonces, la belleza, bueno, fomenta también, bueno, los vínculos. Entonces, la verdad es que lo que buscan es eso, y hay un tremendo interés, hay una gran sed del conocimiento, y también, en el fondo, yo creo que, a ver, es eso, la belleza mejora la vida, ¿no? Es que hay libros, frases que son extraordinarias. O sea, el ser humano es capaz de llegar a un nivel de simplicidad, por así decirlo, para decir las cosas con un sano realismo realmente muy notable. Claro que sí. Muy Y notable. eso toca y cambia, va cambiando también la vida. Yo tengo una relación muy cercana con ellos, ya llevo 2 años, y la verdad es que por distintas situaciones que algunos han tenido en sus vidas, de repente me dicen, oye, lo que vimos la sesión pasada me ayudó mucho, Claro, porque lógico, estaba claro. pensando en... Claro. Entonces, bueno, tiene esa capacidad la literatura, ¿no? Y un actor, un escritor, un lector, se nace porque daría esperanza que se hiciera, porque mucha gente tal vez después de este programa van a tomar un libro. Bueno, yo creo que esencialmente se hace. Se hace ya. Sí. El talento es algo muy loable y está presente, yo creo que en la mayoría de las personas para diversas actividades humanas. Hay gente que tiene habilidad y talento para algunas cosas, claro, y para otras no. El fútbol, por ejemplo, hay chicos que desarrollan y tienen una habilidad extraordinaria y tienen un talento. En el caso del arte, en el caso particular del teatro, hay actores que no teniendo mucha habilidad, no teniendo mucho talento innato, con esfuerzo empiezan a desarrollar su creatividad. Empiezan a desarrollar algo interno que fluye de una manera extraordinaria, pero para eso tienen que trabajar el doble, tienen que... Peter Brook, un gran director teatral inglés, dice que el trabajo del teatro requiere de un 90% de trabajo y un 10% de talento. Claro. Entonces, yo quiero agarrarme de lo que decía ella, de que una madre llega a un taller literario porque su hija es una gran lectora, ama los libros, y ella quiere entenderse, comunicarse mejor con su hija. Ese es un temazo, porque en el arte, en la pintura, en el teatro, en lo que sea, hay un lenguaje particular. Claro. Hay gente que ve un cuadro de Picasso y se emociona hasta las lágrimas. Claro.
Y hay otro que lo ve y dice, no entiendo nada, ¿qué es esto? No puede leer ese lenguaje. La computadora es un lenguaje, la computación es un lenguaje. Entonces, si nos paramos frente al instrumento y no conocemos ese lenguaje, no podemos acceder a comunicarnos. Entonces, entiendo a esa madre que quiere entender ese lenguaje de la literatura, que es hermoso, que es bellísimo. En el teatro sucede lo mismo. La gente llega a los talleres para eso, para entender ese lenguaje. A propósito del arte, alguien decía, qué maravilla que una realidad que está fuera de uno le suscite tantas emociones sin tocarle un dedo. ¿Ah? O sea, yo lo encuentro genial eso. O sea, lo que hace, digamos, la literatura, el teatro, la pintura, la música, es en el fondo generar emociones muy profundas. Y Internet también, ¿ah? O sea, los mensajes uno los puede pensar muy frío, pero pueden generar grandes emociones de alegría, de rabia, de tristeza. O sea, porque hay literatura ahí. Hay literatura. Claro, hay literatura. Y hacer literatura con 144 caracteres en Twitter no es fácil y se pueden decir muchas cosas. O sea, no hay que despreciar esa nueva forma de comunicación. Bueno, pero hablo un poco de sus... de los alumnos de ustedes. ¿Hay algunos que se aventuraron para dedicarse 100% a esto? La experiencia que yo tengo al menos es que los que se dedican al teatro realmente pasan muchas penurias económicas, o sea, tienen muchas dificultades de estar siempre activos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay una opción en los jóvenes, y yo los admiro profundamente, porque no es fácil para la familia entender cuando un joven dice, mire, yo voy a estudiar teatro. Se sabe de antemano de que no se va a ser exitoso en el aspecto económico. Y hoy día, como es una cuestión determinante en el desarrollo de la sociedad, de lo que se estima como algo exitoso, es un drama bueno, qué auto tienes, dónde vives, qué tipo de casa, en fin, el tener ha pasado a ser una cuestión tan importante, significativa en el estatus que adquieres en la sociedad, que, claro, para los jóvenes no es fácil elegir. Y se eligen teatro a sabiendas de que económicamente no van a estar en ese estatus. Es admirable. Sí. Y para la familia es desconcertante en la medida que dice, oye, pero escritor, ¿de qué vas a vivir? Hay gente que te pregunta, ya, tú escribes, pero ¿y en qué trabajas? Claro, claro. Es decir, entonces... Bueno, Sábato es un ejemplo interesante en eso, porque Sábato realmente rompió, ya era un doctor en física, tenía asegurado, digamos, su futuro en la universidad como académico, muy, muy respetado, y lo dejó absolutamente todo. Tuvo una vida muy dura, pero él perseveró. Es interesante eso. Sí, es interesante. Es un fenómeno porque los actores, además, hoy día, en Concepción en particular, tienen que trabajar mucho en la pedagogía, o sea, hacer talleres para poder enseñar a otros y para poder sobrevivir. Bueno, porque hecho, no hay otra manera, no se puede sobrevivir solo de representar obras teatrales. Sé, sí. No hay una entrada económica consistente y permanente. Tú necesitas poner el pan en la mesa a fin de mes. Claro, pagar la cuenta, como cualquier otro ser humano. ¿Y cómo te asegura para ti, si te casas y tienes hijos y familia? ¿Cómo te asegura eso? Entonces tienes que abordar la pedagogía. Una pérdida. Claro, y en un colegio, en una universidad, en una empresa, en fin, acomodé lugar. Entonces buscas tareas que son alternativas a estar en el escenario, que es lo que uno ha elegido, para poder sobrevivir, digamos, a la contingencia cotidiana. Es un drama. ¿Usted va a decir algo, profesora? Sí. Bueno, pasa también lo mismo en literatura, porque no solamente tomando como ejemplo a los escritores, sino las personas que hemos estudiado licenciatura en literatura. O sea, yo veo la mayoría de mis compañeros de universidad y todo, bueno, han estudiado, después han hecho el año de pedagogía para hacer clases
en los colegios, sabiendo que tampoco el sueldo es alto, pero que es mucho más, seguro, tiene una seguridad mayor que, dedicarse a escribir o hacer de repente clases en la universidad, que uno tenga un semestre sí, otro no, muchas veces no hay contrato. No, claro. Entonces, la verdad es que yo veo, y ahí también, esto tiene distintas ramas, ¿no? El problema, claro, hay muchos que han estudiado la pedagogía precisamente por eso, pero no por una especial vocación. A ellos les gusta otra cosa, pero no les queda otra. No hay alternativa. O trabajan en cosas distintas que no tienen nada que ver. Entonces uno ve ahora, y está muy bien, digamos, que hay toda una fuerza de emprendimiento, innovación, emprendimiento social. Hasta nosotros como iglesia hemos entrado en esa lógica para poder usar las nuevas tecnologías para generar bienes, en el caso nuestro, sociales. Pero ¿se ve esa corriente en el ámbito de la promoción del arte, de la ciencia, o siempre, del mundo del arte, o siempre anda atrás un poco eso? Yo creo que depende, yo creo que depende de cómo se enfoque. Hay iniciativas, ¿no?, que de repente se agrupan, escritores con pintores, en fin, se pueden hacer colectivos, ¿no?, de arte. Pero por otra parte, hay muchos que también se quieren quedar en la academia. Entonces, yo creo que depende cómo se enfoque. Vamos a la pausa, lamentablemente se nos pasó muy rápido este tiempo, y volvemos con la profesora Ana María Gutiérrez y el director de teatro Julio Muñoz. Aquí estamos nuevamente en Diálogo. Escríbanos @pediálogo, porque sus opiniones nos importan, y todos estos programas surgen de lo que usted quiere ver, quiere escuchar, e intentamos darle una cierta profundidad. Esta vez está fantástica la conversación, interesante, con Ana María Gutiérrez y Julio Muñoz, los dos artistas en el ámbito de la literatura, del teatro. Y quisiera partir por lo siguiente. A los niños hoy día se les inculca mucho buenos resultados SIMS, PSU, etcétera. ¿Hay una manera de medir en los colegios qué habilidades, qué destrezas, qué intereses se les enseña a los niños en materia de lectura, en materia de arte? Y les pregunto eso porque hace poco participé en una reunión donde se habló de educación, y un educador dijo: yo en este minuto, ¿sabe lo que realmente haría con los jóvenes? Que creo que es lo más importante, hacerlos leer. Mire, eso. Sí. Lo primero, hacerlos leer, porque la tecnología cambia muy rápido, y de hecho, si usted le pregunta a un joven si sabe lo que es una regla de cálculo, no tiene la menor idea, incluso las personas de hasta de 30 no saben, pero porque hay otros instrumentos para calcular, pero son instrumentos. Pero lo que queda en el alma viene por el arte. ¿Qué pasa en esos ámbitos, Ana María y don Julio? Bueno, muy buena pregunta, porque la verdad, sí, a los jóvenes hay que hacerlos leer, pero sí se les hace leer en el colegio. Pero el problema es cómo. ¿Por qué? Porque hay, en el fondo, una cantidad de libros que tienen que leer al año, ¿no? Un libro cada mes muchas veces, y después viene la prueba del libro. Y entre medio, los profesores van pasando los contenidos que están indicados en el fondo por el ministerio, pero no hay en ningún minuto una discusión acerca del libro, no hay una reflexión, son pruebas de contenido, de qué color era el vestido o no sé, qué es lo que puso en el cofre, etcétera. Son preguntas como de memoria en el fondo del libro. Entonces yo lo hablo con jóvenes ahora, con niños, y les pregunto, pero por ejemplo, el otro día hablaba con una niñita de 11 años, entonces, que ella siempre me cuenta los libros que le dan a leer todos los meses. Entonces yo le dije: oye, Francisca, ¿y cuál fue el último libro? Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ya? Entonces yo le dije: bueno, pero ¿y qué te pareció? No, me cargó. Por supuesto. Entonces yo le dije: pero ¿qué te dijo la profesora? ¿Qué les enseñó en clases, etcétera? Nada. Llegaron, les dieron a leer el libro y después vino la prueba. Fin.
Entonces, es un libro que aparte... hay un prejuicio respecto al libro inmediatamente, porque va a ser medido con cánones no siempre muy artísticos, digamos. Claro, no, y además que en el fondo es un libro, en este caso, este ejemplo, que tiene muchas lecturas. Entonces, si no hay un contexto, si no se les explica a los niños de qué se trata y sencillamente después al final de mes viene la prueba para medir lo que retuvieron de detalles del libro, obviamente que se genera un rechazo. En el fondo es una tarea más, ¿no? Entonces no hay un goce estético. Entonces ahí viene el problema, porque y yo no estoy con esto criticando a los profesores, yo estoy criticando el fondo a los programas, el sistema, claro. Porque tienen que pasarles un montón de contenidos muy técnicos y cada vez, bueno, cada vez a mi juicio con contenidos más irrelevantes, ¿no? Pero no hay momento para la discusión, no hay momento para la explicación, no hay momento en el fondo para disfrutar el libro, para entenderlo. Entonces, claro, por supuesto que si uno le pregunta, a los jóvenes ahora, no a todos, pero a muchos, ¿qué opinan del Quijote? Muchos lanzan una lata. O sea, porque se los obligaban y nunca nadie le explicó. Entonces, para colmo, el lenguaje es raro, no entendían. Entonces, es eso, es cumplir objetivos sin detenerse en el camino. Claro, ese es el problema. Interesante, ¿eh? Sí, a mí me parece que respecto a lo que a nosotros nos toca, el rol del Estado frente al fenómeno del arte y la cultura es un rol muy mezquino. Yo entiendo y apoyo a toda la gente que trabaja en los fondar, en toda la parte, los funcionarios, son bellísimas personas, pero el sistema me parece absolutamente inadecuado. O sea, el arte industria, el arte como un producto. Entonces, yo creo que si el Estado, como en Europa o en el mismo Estados Unidos, se asume como subsidiario, que es lo que debería hacer, como lo hace con la salud, claro, con la educación, o debería hacerlo, entonces el desarrollo del arte sería de otra manera. A ver, si uno toma en cuenta la historia en Concepción, ¿cuándo floreció el teatro en Concepción? Cuando hay un visionario, un rector de una universidad como David Stikkin, y dice, vamos a desarrollar la música, y se va a Santiago y a los jóvenes músicos egresados de las escuelas de música, les dice, vénganse a Concepción, vamos a crear una orquesta, hay una base acá de gente que toca allá, son aficionados, y crea la orquesta de la Universidad de Concepción. Una pregunta a ustedes dos, pero ¿ustedes no piensan tal vez que esta baja que hay de creatividad sea porque hay una sociedad más o menos adormecida y que tampoco se ve el arte como una forma de rebelión, en el buen sentido de la palabra, una forma de denuncia, una forma de profetizar? ¿Puede haber algo así también o no? Es que no estoy... No se le pregunto. No estoy seguro, ya, porque yo creo que yo veo el trabajo de mis compañeros, de los jóvenes hoy día, que de las escuelas de teatro, egresados de las escuelas de teatro de la Universidad del Desarrollo, que fue una de las últimas que se cerró. O sea, en este minuto en Concepción, ninguna universidad tiene una escuela de teatro. Claro. No es comercial. ¿Y literatura? Tampoco. Tampoco. No, hay pedagogía en castellano ya, en la Universidad de Concepción, pero no hay literatura. Yo me fui a Santiago. ¿Usted se fue a Santiago a estudiar? Yo me tuve que ir a Santiago a estudiar porque no había literatura. Tampoco en música. No hay, pero está hay solo el conservatorio de la Universidad del Biobío. Sí, pero donde hay más bien pedagogía pero no licenciatura. Ya. Entonces, bueno, también se crea el teatro y se desarrolla el TUC, que es un hito histórico en el desarrollo del Teatro Concepción, producto, digamos, de que alguien dice, ya voy a subsidiar, voy a trabajar para que este fenómeno se suceda. Y los vecinos de Concepción, que otrora querían levantar un teatro, se juntan para armar un edificio teatral extraordinario, que los terremotos lo mandaron abajo, pero no se ha vuelto a hacer, y ahora se está construyendo uno nuevo. Sí. Pero ahí también es la época, me pregunto,
¿qué necesita el espectáculo en Concepción para su desarrollo? Entonces hay un montón de preguntas que uno se hace y digo, el teatro cumple perfectamente hoy día su rol de ser profético también, sí, claro, como la literatura, los escritores, ¿cierto? No se lo proponen, lo son, sí, en el sentido de que pueden ver lo que va a ocurrir en el futuro, cuestionan y critican la manera en cómo se hace en la actualidad, cómo se desarrolla la conducta humana. Entonces, eso es. Entonces, cumplen perfectamente ese rol. Ha habido concursos de dramaturgia, mucho, y hay extraordinarios chicos y mujeres. 2 mujeres ganaron el último concurso de de dramaturgia. José Chesta, fui a la premiación en Artistas del Acero. Hay compañías de teatro de jóvenes egresados de la Universidad del Desarrollo. Es extraordinario que se hayan creado esas escuelas, que aunque era algo muy comercial, porque los jóvenes tenían que pagar una alta cantidad de dinero por educarse ahí, pero aún así haciéndolo y sus padres sacrificando eso, hoy día hay una cantidad de jóvenes que se dedican al Teatro de Concepción que ha hecho florecer, renacer el teatro. Eso se ve. Sí. Claro, y eso se nota. Sí. Y tiene ese elemento profético, tiene ese elemento contestatario de revisar, sí, y de hacer y poner en la platea una discusión profunda sobre la conducta humana. Ana María, a propósito de esta efervescencia que surge de los directores y que están bastante solos en el mundo de la literatura, hay varios talleres de literatura aquí en Concepción. Hay talleres. ¿En qué están? Pero ¿Cómo se proyectan? Ya voy a eso, pero yo me quería quedar con algo que había dicho Julio, que en el fondo, en el caso de la literatura, claro, aquí afortunadamente ha resurgido el teatro, hay una efervescencia. El caso de la literatura es algo más solitario, ¿no? Me refiero al mismo estudio, al acercamiento al libro. ¿Por qué? Porque en el fondo con el teatro uno va a ver un espectáculo, ¿no? Entonces es algo que está ahí en movimiento, más allá de todo lo que genere. Pero acá, en el caso de la literatura, está el libro, ¿no? Entonces, uno se tiene que acercar al libro y uno tiene que hacer, entre comillas, el esfuerzo de leerlo y todo. Es una actividad solitaria. Y como lamentablemente el estado, ¿no?, de la lectura en Chile es muy triste, es muy bajo, bueno, no está ese acercamiento. Entonces, claro, contestando un poco a lo que usted me preguntaba, sí, hay talleres de literatura, hay personas que se reúnen a comentar, a escribir también, pero en el fondo, pero en general, a mí lo que me preocupa es que el ciudadano de a pie, el que no participa en estos talleres, no se acerca a los libros. O sea, en el fondo las personas que están en estos talleres, en estos grupos, son personas altamente motivadas que andan buscando un sentido a su vida que va mucho más allá de la materialidad. Porque en definitiva es una búsqueda espiritual, ¿no? Por Cuando supuesto, alguien quiere escribir, quiere participar de una obra de teatro, es una búsqueda espiritual, de trascendencia. Ahora, diga una cosa, si usted tuviera que recomendar una obra de teatro para ir a ver, yo sé que hay muchas que se pueden ver por internet, están ahí. ¿Qué recomendaría usted? Y si alguien tuviera que recomendar un autor, yo la escuché una vez hablando de una autora francesa. Sí, ¿Por qué nos cuenta un poco en qué está eso? ¿Qué recomendaría a alguien que nunca ha visto una obra de teatro? Hoy día están en las redes. ¿Qué recomendaría usted? El teatro es esencialmente un arte que es muy particular, no puede ser visto en internet. No, yo sé, pero... Sí, yo entiendo que ahí uno puede encontrar la publicidad, puede encontrar una motivación para ir al teatro. Y porque claro, la televisión, el cine es otro arte. Entonces cuando una obra de teatro se le filma, no es lo mismo. A no ser que se haga un montaje especialmente para ser visto con el lenguaje del cine, que es otro lenguaje. Es otro ojo que mira. Entonces es otra interpretación del fenómeno.
obras que yo recomendaría ver. Eso. Hay una variedad de trabajos que tienen las compañías que para poder sobrevivir se han transformado en lo que se llama compañías de repertorio. El caso de grupos como La Concepción, La Otra Zapatilla, que son todos egresados de las escuelas de teatro de la Universidad del Desarrollo, otros chicos de Reconstrucción que vienen del Valle Central, que fue otra de las escuelas de teatro que hubo, y armaron su grupo que se llama La Reconstrucción, y que son muy importantes y hacen textos de Leila Selman, El Pájaro de Chile, hay adaptaciones de clásicos, los de La Otra Zapatilla tienen El Principito, el diario de Ana Frank, tienen muchísimos trabajos muy interesantes y los exponen en Artistas del Acero. Y aquí hay un temazo que tiene que ver con los espacios que hay en Concepción para el teatro. No hay la cantidad de espacios que se necesitan. Entonces las compañías tienen guardadas sus obras porque hay muy pocas salas. Artistas del Acero, nuestra casa de estudio que tiene su sala y que yo invito cordialmente al público para la próxima semana. Vamos a tener La Cantante Calva de Ionesco, que es una extraordinaria obra, una tragicomedia, así la define el Teatro del Absurdo de Ionesco, y que habla de manera hilarante de la conducta del hombre actual. Ionesco la escribió en los años 50 y fue estrenada, pero por eso es un clásico, porque hoy día la gente va a ver en este montaje el reflejo de lo que es hoy el ser humano y que fue escrito, por eso lo profético del teatro. Y hay en Artistas del Acero, hay un programa para ver teatro ahí de las compañías de Concepción, pero no hay salas estables para eso. No. Entonces, de repente yo pensé, y con otros actores, Loyola, por ejemplo, que tiene su pequeña salita para 30, 40 personas por allá por Lagos de Chile, no hubiese sido, en vez de tener un tremendo teatro, donde seguramente van a haber muchas compañías de Santiago, porque va a ser carísimo estar ahí. Yo no digo porque... Qué bueno que haya el mejor espacio para el teatro, pero necesariamente para poder que subsista esa casa inmensa que se está por inaugurar, no va a ser barato mantenerla. Por lo tanto, se va a tener que cobrar muy caro. Haber invertido ese dinero en 10 salas más pequeñas para que se desarrolle mejor la música, el arte, donde los escritores puedan leer parte de su libro y motivar a la gente. ¿Cómo concebimos el desarrollo del teatro en Concepción? Esa es la pregunta. Yo recuerdo, por ejemplo, la motivación que hace el Estado para el teatro cuando se creó la editorial Quimantú, con los libros de bolsillo y toda la gente, los trabajadores andaban con sus libritos leyendo, y se promovió y se leía mucho. Fue un fomento, pero fueron pequeños relámpagos. Yo recuerdo en mis tiempos de joven, discutíamos mucho este tema. Salió una revista porque se hablaba de el carro de la victoria, el carro de esto, el carro de lo otro, era en boga el fenómeno del poder, pero se hablaba entonces de la quinta rueda, porque el carro podía andar y la cultura era la quinta rueda, porque se podía andar sin ella. Entonces no había un Estado que lo apoyara firmemente. ¿Cómo ve usted lo que está planteando el profesor? Bueno, yo la verdad también estoy de acuerdo porque, a ver, han salido editoriales pequeñitas, nuevas, ¿no? Y que de hecho han ido publicando a escritores, a poetas jóvenes, pero es muy difícil, es muy difícil mantenerla. Es muy complicado, hay que asociarse con distintas personas, de repente con universidades también, que eso es muy bueno, hay muchas universidades que promueven estas pequeñas iniciativas,
pero a ver, es un oficio muy complicado, muy inestable. Yo personalmente conozco, uno de mis compañeros de universidad creó una editorial que le ha ido bastante bien, pero fue también contra viento y marea, se fue a Valparaíso, ¿no? Él ha editado también a poetas jóvenes, ha reeditado a grandes poetas chilenos que no son tan conocidos del pasado. Es una iniciativa estupenda, pero es una. Es una, sí. O sea, hay algunas. Hay pequeños oasis. Claro. Claro. ¿Usted tiene la sensación a propósito de pequeño oasis que hay escritores que porque no han tenido la posibilidad de salir adelante se han perdido y que tienen un gran valor? Absolutamente, absolutamente. Porque es muy complicado, en el fondo, que sean reconocidos, que sean publicados. Bueno, ahora con las redes sociales se han hecho más conocidos, algunos han podido, promocionarse, ¿no? Pero no debería ser así, no debería ser así, no deberían ser solamente ellos los que se promocionan. Deberíamos nosotros también poder, nosotros como país, ¿no? Darle la oportunidad, porque son un beneficio para nosotros, para todos nosotros. Necesitamos el arte en nuestra vida. Absolutamente. El ser humano tiene una dimensión estética, tiende a la belleza. Así es. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero vamos a tener que volver. Y es un llamado, es un grito a que vayamos induciendo a las personas a la lectura, al encuentro con el arte. Creo que son experiencias profundamente humanas que también son motivo de mucha felicidad interior profunda. Bueno, yo quiero regalarle un libro, esta de la revista de filosofía de nuestra universidad. Muchas gracias. También, lamentablemente, estamos muy escasos de filósofo y teólogo, así que este es un esfuerzo inmenso que se hace para poder sacar al final lo mejor que tiene el ser humano, que está en la ciencia, por cierto, está en la técnica, pero también está, sin lugar a duda, en la estética. Y creo que eso está dormido y esperamos en este programa haberlo resucitado. Y no es la primera vez que tenemos artistas en nuestro programa. Escríbanos @pediálogo y quiero agradecerle, profesores, que hayan venido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.